Hoy vamos a hablar sobre psicopatología de los trastornos del afecto, específicamente sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un miedo exagerado a estímulos que no son reales y que adicionalmente generan un compromiso importante para la persona respecto a la percepción de su vida, modificando los roles que tiene en los diferentes ámbitos sociales, económicos, familiares, laborales. Existen tres patologías muy fuertes, que es el trastorno de pánico, en donde una persona siente un aumento muy fuerte de la ansiedad y puede llegar a percibir que va a perder el control o se va a morir. Esto normalmente dura aproximadamente 10 minutos y después de esto empieza a bajar ese malestar intenso a lo largo del tiempo. También existe la agorafobia, que es miedo a los lugares abiertos, como por ejemplo el transporte público, lugares abiertos o cerrados, tener filas, multitudes, etc. Y el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por presentar ansiedad y preocupación extrema más o menos por 6 meses. Y esto es excesivo, generando dificultad para controlar los síntomas y puede manifestarse con síntomas físicos, psicológicos y orgánicos. La epidemiología, para poder tener en cuenta un poco sobre la ansiedad, podríamos hablar que casi que el 100% de las personas tenemos ansiedad, porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido algún tipo o tenemos algún tipo de fobia? Pero pues digamos que para la epidemiología se habla más de la ansiedad generalizada. En Europa se sabe que el 46% experimentan problemas emocionales y psicosociales en el último año. En Estados Unidos este porcentaje varía entre un 28 y un 36%. En Latinoamérica se sabe que genera mucha discapacidad, afectando incapacidades y la capacidad de laborar en las personas, generando una alteración de la dignidad y de la calidad de vida. En Colombia la última encuesta fue en el 2015 y sabemos que más o menos esto corresponde al 10% al 20% de la población, pero pues realmente los datos no siempre son tan claros. Por ejemplo, en Bogotá hablamos del 26%, en Cali del 11%, en Barranquilla del 19.7% y estamos pendientes del estudio del 2025. Es importante entender que para nosotros los psiquiatras, de donde entendemos la información y tenemos la información fija sobre lo que está pasando con las enfermedades, es el DSM-5. Y este, digamos que es un manual guía para nosotros en donde podríamos clasificar las enfermedades de nuestros pacientes. Entonces acá tenemos que la ansiedad tiene diferentes formas de verse. El trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, que no solamente es el miedo a hablar en público, sino también esa percepción de estar todo el tiempo pensando que el otro está hablando mal de mí o que yo no le puedo agradar, etc. La fobia específica, el mutismo selectivo, que se da más en niños, que es cuando se quedan callados, y esto está muy asociado a abusos. El trastorno de ansiedad por separación, que es que cuando los niños los separan de sus padres empiezan a tener comportamientos regresivos y empiezan a percibir ansiedad. El trastorno de ansiedad por sustancias psicoactivas y medicamentos, y dentro de los medicamentos muy frecuentemente tenemos los corticoides, y también el trastorno de ansiedad debido a otras alteraciones médicas, como por ejemplo secuelas de un accidente cerebrovascular, infartos agudos del miocardio, etc. Entonces vamos a empezar a entender un poco qué pasa previo a que nos dé la ansiedad, para poder entender realmente lo que pasa en nuestro cerebro y lo que pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos ansiedad. Entonces lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo reacciona ante el estrés. Pues cualquier situación, nuestro cuerpo la va a censar en nuestro cerebro y posteriormente esto va a generar un cambio. Este cambio se va a sentir en el cuerpo y nos permite adaptarnos adecuadamente. Esto, el estrés es positivo. Siempre lo tildamos como algo negativo, pero el estrés a bajas dosis es positivo. Esto me permite sentirme desarrollado, desafiar las cosas, ser resiliente, tener mayor autoestima, fortalece el sistema inmunológico y permite ser más adaptativos ante nuestro ambiente. Pero, ¿qué pasa? Cuando este estrés se acumula porque tenemos muchos eventos y no podemos regularnos adecuadamente, lo que termina pasando es que tenemos algo que se llama carga alostárica. Esto significa que hay demasiado estrés y estamos produciendo moléculas
que nos van a afectar directamente nuestro cuerpo y que nos están produciendo inflamación. Y a esto se le llama diestrés. Entonces, cuando tenemos un estresor que es difícil de soportar y supera nuestra capacidad de afrontamiento, ya empezamos a tener problemas, generando disfunciones fisiológicas, enfermedades y no pudiendo resolver nuestras demandas internas y nuestras demandas externas. ¿Dónde se interpreta el estrés? Pues el estrés se interpreta realmente en el cerebro. Entonces, todos los órganos de los sentidos van a poder estar activos y estos se van a modificar, van a generar una percepción y esa percepción llega directamente a la amígdala. Aquí en la amígdala es donde viene la información de lucha o de huida y ella va a generar a través del hipocampo, de la pituitaria y del locus coeruleus activaciones hacia el cuerpo. Y obviamente la corteza prefrontal es la que nos va a dar un control frente a la situación y nos va a decir qué está bien y qué no está bien. Esto me permite realmente poder sentirme mucho más cómodo y mucho más tranquilo frente a las situaciones que estoy experimentando y afrontarla de forma adecuada. Entonces, recordar, la amígdala detecta y evalúa las amenazas potenciales y se activa rápidamente todas las estrategias de supervivencia, me va a generar una respuesta del miedo o huida y controla las reacciones de defensa para la supervivencia. Pero la corteza prefrontal me permite tener esa parte cognitiva en tomar decisiones racionales, tener una planificación, tener lógica, modular la reacción de la respuesta emocional e integral todas las áreas sensoriales para evaluar realmente la situación y poder actuar ante la situación y tener respuestas más adaptativas. Pero acá es importante algo y es que nuestra corteza prefrontal también está influenciada por cómo nosotros hemos tenido influencia de nuestros padres, profesores e inclusive a través de nuestro ambiente cómo hemos mejorado o no. Y esta es la base de la resiliencia y de la adaptación. Entonces, una regulación adecuada de la amígdala y de la corteza prefrontal me va a permitir actuar adecuadamente frente a las situaciones. Pero cuando hay mucha actividad de la amígdala y la corteza prefrontal se vuelve pequeña, y ya vamos a ver por qué se empieza a volver pequeña, pues que esto pasa a través de un aumento de los glucocorticoides que dañan las dendritas de las estructuras frontales, la amígdala se vuelve más sensible y mucho más activa y estamos en una percepción de peligro constante. Y esto hace que seamos más impulsivos y que tengamos una pérdida de control y una plasticidad no adaptativa. O sea, que nuestro cerebro esté siempre sensando el miedo, pero no sea adecuado en responder ante las situaciones complejas. Entonces, cuando tenemos estrés, se prende la amígdala y la amígdala va a través del locus coeruleus a generar una respuesta en nuestro cuerpo. Y esa respuesta puede ser simpática o parasimpática, que en el caso de la activación de la amígdala va a generar una activación del locus coeruleus y el locus coeruleus va a liberar noradrenalina y va a generar un aumento de cortisol. Y esto es la respuesta simpática, en donde podemos tener dilatación de las pupilas, inhibe la salivación, hay mayor frecuencia cardíaca, hay sudoración, para el deseo sexual, hay un aumento del cortisol y esta respuesta simpática es de lucha. Pero tenemos también una forma de contrarrestar esto que es a través del nervio vago y ese nervio vago hace que tengamos una respuesta parasimpática, o sea que podamos volver otra vez a la homeostasis. Y la homeostasis se logra es a través de la acetilcolina. Entonces, ¿qué me va a permitir el nervio vago y la acetilcolina? Contraer las vías aéreas, reducir la frecuencia cardíaca, reducir la tensión arterial, mejorar la absorción intestinal, entre otras situaciones. Por eso, cuando una persona tiene demasiado estrés, está hiperreactiva y tiene está como tan a la lucha o a la defensiva porque no está pudiendo controlar las situaciones, sino que el cortisol y la noradrenalina están muy altos y la acetilcolina está muy bajita. Entonces, por eso, por ejemplo, se pueden presentar problemas también de mala absorción intestinal, entre otras situaciones. ¿Qué entonces es importante a tener en cuenta?
que dependiendo cómo esté nuestro cuerpo, también está nuestro cerebro preparado para interactuar con otras personas. Y esto se llama a través de la teoría polivagal. Entonces tenemos un estado vagal ventral, que es el estado en donde nosotros tenemos una participación social, podemos hablar, podemos escuchar al otro, no estamos agresivos y entendemos lo que nos están diciendo y finalmente esto lo ponemos en acción y estamos en bienestar y en equilibrio. Pero podemos también estar en un estado simpático, en donde estamos activados para la lucha o para la huida y estamos más a la defensiva. Pero podemos también estar en un estado vagal dorsal, en donde hay inmovilización. Y estos son estados disociativos que se pueden presentar también en la ansiedad y en la depresión. Y la persona, digamos que también tiene modificaciones en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial y pueden tener alteraciones realmente para poder regular su cuerpo porque están disociadas. Y esto es porque hay un tono muy fuerte frente a las respuestas estresoras a través del nervio vago y la acetilcolina. Esta también es una forma de parálisis que se utilizaba antiguamente y que se utiliza en algunos animales para poder que la presa se vaya y por eso es que quedan como en un estado de muerto. Por eso es que también hay síntomas conversivos en algunas personas que se pueden asociar precisamente a este tipo de situaciones que están relacionadas con la disociación. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que vamos a tener algo que se llama un costo acumulado de la adaptación. Entonces, el estar activado constantemente genera que tengamos mayor consumo de recursos y daños en tejidos y órganos. Y esto pasa tanto en enfermedades crónicas como en procesos en los que no nos hemos podido adaptar y esto genera cambios cardiovasculares, metabólicos, autoinmunes, cerebrales e inflamación. Entonces tenemos un estresor que puede ser físico, emocional, social, se prende la amígdala que evalúa la amenaza y esta actúa, acuérdense, por una vía rápida que es el simpático, pero también por el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, que acá hace que se libere cortisol y ese cortisol tiene una retroalimentación negativa para poder frenarse adecuadamente. Entonces, acá lo podemos ver en el dibujo, tenemos un estresor, la amígdala reacciona, activa el locus coeruleus, activa la respuesta del sistema nervioso simpático y esto me genera aumento de la noradrenalina y la adrenalina, aumentando la energía, la glucosa, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la coagulación, el flujo sanguíneo y disminuye la actividad gastrointestinal. Pero también se puede ir por otra vía, que es la vía del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, en donde tenemos la acción del hipotálamo a través de la CRH o la hipófisis anterior a través de la ACTH, que me activa la corteza adrenal y acá me aumenta el cortisol. Y las actividades del cortisol es que me pueden generar también hipervigilancia, vocalización, bostezos, temblores, jadeo, también disminución de la respuesta inmunológica y menos inflamación inicialmente. Y a largo plazo, a largo y a corto plazo, me puede generar alteración de memoria y del aprendizaje. Porque el cortisol lo que me está diciendo es actúe, no piense. Entonces la persona está en el modo actuar. ¿Qué pasa? Cuando tenemos demasiado estrés, esta retroalimentación negativa que se debe hacer se bloquea. Entonces se bloquea los receptores que sensan el cortisol en la corteza prefrontal, en la amígdala, en la apófisis y en la pituitaria. Y entonces acá lo que pasa es que sigue habiendo un exceso de cortisol. Y este exceso de cortisol me produce una respuesta inflamatoria a nivel neuronal. Entonces me genera un estado neuroinflamatorio, ¿sí? Y la inflamación también se va a modular por receptores alfa 2, alfa y beta de noradrenalina. Entonces acá es cuando empezamos a tener un problema en la regulación, no solamente del sistema simpático y parasimpático, sino también de diferentes órganos, que se puede producir a través del estrés crónico o que esto puede generar un problema de ansiedad. Entonces, ante el estrés que pasa hormonalmente, vamos a identificar que van a haber unas funciones del cortisol en la parte aguda y unas funciones del cortisol en la parte crónica.
En la parte aguda el cortisol me mueve energía, me aumenta la glucosa, me suprime temporalmente el sistema inmunológico, pero cuando es de manera crónica me genera resistencia a la insulina, inflamación crónica y supresión inmunológica. La adrenalina acelera el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial y redirige el flujo sanguíneo para los músculos para que actúen, pero cuando se mantiene de forma sostenida genera hipertensión arterial, daño vascular y mayor riesgo cardiovascular. La noradrenalina aumenta el estado de alerta y de atención y eleva la tensión arterial y a largo plazo me puede generar hipertensión, fatiga y ansiedad. Y los estrógenos y la testosterona reduce la respuesta de la actividad del estrés y disminuye el deseo sexual, generando también irregularidades menstruales. Entonces, ¿qué pasa con el estrés de manera crónica? ¿Cómo afecta realmente los diferentes órganos? Entonces, en el cerebro disminuye la función, el volumen y la conectividad de la corteza prefrontal y aumenta la actividad de la amígdala, generando como consecuencia a largo plazo deterioro de memoria, impulsividad, trastornos de ansiedad y depresión y una neuroplasticidad no adaptativa. ¿Qué significa esto? Que a la persona le cuesta poder entender y adaptarse a largo plazo. En el hígado hay liberación inicialmente sostenida de glucosa con resistencia a la insulina. Como consecuencia va a generar una diabetes tipo 2 y se mantiene acumulación de grasa visceral y daño hepático. En el sistema cardiovascular, aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, generando inflamación en la vasculatura y a largo plazo hipertensión arterial crónica, arteriosclerosis, aumento de riesgo de accidente cerebrovascular e infarto. En el sistema inmunológico, inicialmente suprime las defensas y hay una disminución de los glóbulos blancos, produciendo un proceso inflamatorio crónico, y esto a largo plazo me genera mayor susceptibilidad a infecciones, pero un aumento de las enfermedades autoinmunes. Esto pasa porque las células de las defensas dejan de actuar y se activan son los linfocitos B. Los linfocitos B me van a generar anticuerpos, y estos anticuerpos, al ser excesivos, pueden generar unos autoanticuerpos. Por eso puede generar más enfermedades autoinmunes. En el sistema hormonal, supresión de la producción de estrógenos y testosterona y un aumento de la prolactina, generando irregularidades menstruales, disminución de la libido y alteraciones en la fertilidad. ¿Por qué el estrés genera ansiedad? Y ahora vamos a entrar directamente en materia frente a la ansiedad. Antes se pensaba que la ansiedad era una teoría estrictamente y regida solamente por las monoaminas, que serían la serotonina y la noradrenalina. Ahora nos damos cuenta cómo todo el cuerpo se integra y realmente vamos a empezar a entender un poco la teoría de la neuroinflamación, que es lo que nos explica esa relación mente y cuerpo y cómo es que ese estrés puede generar síntomas emocionales o los síntomas emocionales pueden afectar el cuerpo. Entonces, cuando hay demasiado estrés, vamos a tener aumento en catecolaminas, epinefrina y norepinefrina y aumento de interleuquinas proinflamatorias. En el sistema nervioso central, ¿qué pasa? En el sistema nervioso autónomo, ¿qué pasa? Hay menos acetilcolina y esto genera hiperreactividad en el cortisol y una disregulación en el sistema nervioso autónomo con alteraciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, especialmente en horas de la noche. Esto me va a generar un aumento de la PCR, aumento de interleuquina 6, aumento del TNF y de la interleuquina 1B. Y esto produce una alteración en la forma en cómo las células de las defensas se van a dividir y vamos a tener un proceso menos desde las células de la defensa de manera celular y más a través de una respuesta humoral, generando alteraciones en la interleuquina 2 y en la interleuquina 4. Entonces, esta disregulación va a estar generando procesos más inflamatorios y una mayor producción de anticuerpos que se pueden convertir en autoanticuerpos.
Esa respuesta inflamatoria hace que el nervio vago, que es un nervio que está conectado conectamente con el cerebro, genere una alteración en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y empiece a generar un transporte de secreción de citoquinas. Y estas citoquinas activan la microglia, que son respuestas inmunes en el sistema nervioso central. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia sobre la neuroinflamación y cómo es que la neuroinflamación me va a producir ansiedad. Entonces, recordar que las neuronas no son las únicas células que se encuentran a nivel del cerebro, sino que hay diferentes neuronas diferentes células. Y una de estas células es la microglia, que son pequeños macrófagos, o sea, son células de la defensa que están directamente en nuestro cerebro. Y esto actúa según su estado de activación. Puede ser M1 o puede ser M2. El estado M1 es cuando realmente está activado como si fuera un macrófago y se comporta como si tuviéramos un proceso inflamatorio a nivel cerebral. Entonces, ¿qué pasa en el estado M1 de la microglia? En el estado M1 de la microglia entra en ese estado 1 porque hay una conexión directa de citoquinas proinflamatorias a nivel del vago, pero 2 también porque tenemos receptores de las interleuquinas en los vasos sanguíneos. Y esta respuesta hace que la microglia genera citoquinas, quimioquinas, inflamaciones y moléculas Roche. Pero también esto hace algo adicional y es que me bloquea la ruta metabólica del triptófano y esto hace que se produzca menos serotonina y se vaya más por la vía de las quineurinas, y la vía de las quineurinas genera más proceso inflamatorio en la microglia, pero además una liberación muy importante de glutamato con una inhibición de la recaptación de glutamato. Y tenemos muchísimo glutamato en el espacio sináptico. Cuando esto pasa, también hay una afectación de los receptores de NMDA que están afectados precisamente por ese estado proinflamatorio y por ese estado tóxico del glutamato, generando menos BDNF, que es el que me permite conectar una neurona con la otra, y más exotoxicidad. Entonces, ¿cómo vemos esto representado, que es la inflamación, la neuroinflamación, representado en las estructuras funcionales? Pues en el trastorno de pánico vemos que el volumen de la corteza prefrontal está disminuido, igual que en el cíngulo y en la amígdala. Pero esta amígdala en las resonancias nucleares magnéticas funcionales está más activa, o sea, se disminuye su tamaño, pero hay mayor actividad en ciertas neuronas que hace que se mantenga este proceso de círculo vicioso. También vamos a tener una modificación en el metabolismo de la glucosa en estas áreas y especialmente en la amígdala. ¿Qué más puede pasar? Podemos tener agorafobia. Cuando tenemos agorafobia, lo que vemos es que hay mayor activación del cíngulo anterior y de la amígdala ante estímulos específicos con mayor respuesta al miedo. Y en los trastornos de ansiedad generalizada, lo que identificamos es que hay alteraciones en la estructura de la amígdala, del hipocampo y del cíngulo anterior, y menos conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal, indicando que hay una regulación emocional deficiente. O sea, no regulo sobre lo que pienso, lo que siento y cómo actúo. ¿Qué pasa? Entonces es importante entender por qué sirven los medicamentos, y los medicamentos sirven porque ya vimos que la serotonina está disminuida. Entonces, como ya lo habíamos dicho, tenemos una vía de la quineurina que me va a modificar los receptores NMDA y esto me va a generar un aumento del glutamato, generando también un proceso de ansiedad, y la ansiedad también se ve asociada a una disminución de la serotonina. Entonces, por eso los medicamentos que inhiben la recaptación de la serotonina lo que hacen es hacer un equilibrio con la serotonina y de esta manera también permitir que se vuelva a estabilizar este ciclo inflamatorio cerebral y de esta manera poder disminuir los síntomas de la ansiedad que se producen en las personas con este tipo de patología. ¿Qué es importante entonces para llevar a casa?
¿Existe la emoción de la ansiedad? Sí, sí existe. Es un estado en donde yo me preocupo por alguna situación y esto me permite actuar, pero también lo tenemos como una enfermedad y la enfermedad mental por ansiedad se da cuando tenemos una fobia específica o cuando tenemos más de 6 meses en esta emoción y que además me altera la forma en cómo yo me relaciono en las diferentes áreas. Segundo, la alteración de la regulación. Esa carga alostérica es pieza fundamental para poder iniciar el proceso proinflamatorio. O sea, el no poder regularme es lo que va a hacer que yo esté en un estado proinflamatorio y que ese estado orgánico proinflamatorio me genere una inflamación a nivel del sistema nervioso central que me pueda producir depresión o ansiedad. Los neurotransmisores más afectados en la neuroinflamación son serotonina, noradrenalina y glutamato. Y las células responsables directamente de ese proceso neuroinflamatorio es la microglía porque cambia estado M1. Las interleuquinas que más se asocian con la inflamación y con la ansiedad es la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Muchísimas gracias por estar acá, por revisar este video que les permite también otra vez volver a completar y a complementar lo que vieron en clase.